Muy buenas tardes desde Argentina para todo Latinoamérica. Los saluda Lionel Thomas, gerente de marketing de Rizobacter para el mercado internacional. Les agradezco a todos por conectarse en esta charla online que damos para todo nuestro mercado sobre el uso de las tecnologías en fertilizantes biológicos. Estoy con el panel que formamos parte de la organización de esta charla. Gabriel Carini, quien va a ser el disertante, es el jefe de la línea de productos de fertilizantes biológicos, y Diego Escobar, quien es el gerente de país en Colombia. Entre ambos, entre nosotros vamos a estar coordinando la charla. Para dar inicio, agradecerles que se hayan conectado, adaptándonos a estas nuevas formas de trabajo. Hay gente de México, hay gente de Guatemala, muchísima gente de Colombia, gente de Paraguay y de otros países. Hasta hace un segundo ustedes tenían la placa recién con el número de WhatsApp, luego la vamos a volver a poner para que puedan hacer las consultas. Al cerrar la charla de Gabriel, Diego va a haber recopilado las preguntas que hayan hecho y las va a transmitir para que Gabriel las pueda comentar. Bien, ahora, como inicio de la jornada, lo que nosotros queremos compartir con ustedes un pequeño video. Bueno, ya fue. Ahí estoy cediendo el control. Me comunicaban que no se había escuchado el video. Bueno, esas cuestiones técnicas para ajustar. Dejo la charla en manos de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Adelante. ¿Se está viendo la pantalla ahí? Se ve perfecto. Se ve, bueno, perfecto. Voy a iniciar entonces. ¿Se está viendo la cámara también, Leo? Se ve, sí, no hace falta que esté tu cámara activada, pero se ve tu pantalla de PowerPoint donde vas a proyectar la charla, así que adelante nomás. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como presentó Leonel hace unos instantes, hoy vamos a estar hablando de tecnologías de aplicación de fertilizantes biológicos,
bueno, como me presentó Lionel, mi nombre es Gabriel Carini, yo soy responsable de productos para la línea de biológicos de Rizobacter. Y bueno, justamente hoy vamos a estar hablando del uso de productos biológicos aplicados tanto a semilla como a aplicación foliar en diferentes cultivos, sobre todo basados en el desarrollo de productos que tiene Rizobacter, en lo que es, en este caso, Rizofos, que vamos a hablar de Pseudomonas, en este caso Pseudomonas florens, aplicadas a la agricultura. Vamos a ir pasando a los slides, vamos a hacerlo con pausa para que lo puedan ver todos. El suelo, como tal, es un organismo vivo en el cual se encuentran grandes cantidades de organismos, de microorganismos que sobreviven en el suelo, que viven muchos asociados a las raíces de las plantas, a la materia orgánica, y en este caso, en este slide, estamos viendo algunos ejemplos de ellos, ¿no? Como es Acetobacter, Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Rhizobium para todos los que son leguminosas, Pseudomonas, que es el caso, que estamos viendo hoy, y el caso de Gibberella. Comentarles que en Rizobacter tenemos una paleta muy amplia de productos en investigación y en desarrollo, y de los cuales vamos aislando y caracterizando los organismos más eficientes que son propios del suelo y que estamos ingresando al sistema a través de un inoculante. Entonces, tenemos una amplia base de datos, una amplia base de productos en desarrollo, en laboratorio, de los cuales, como les dije, vamos aislando y caracterizando y desarrollando los que son más eficientes y dan respuesta al uso en la agricultura. Por lo tanto, como les dije, el suelo es un organismo que tiene múltiples y millones de cantidades de organismos y de bacterias, hongos, de los cuales son muy beneficiosos para la agricultura. Como comentaba hace un ratito, las actividades microbianas son benéficas para las plantas, tanto para el suelo como para la rizósfera. Por un lado, actúan degradando la materia orgánica, por otro lado, solubilizando elementos minerales, como vamos a ver en este caso, la solubilización de fósforo a través de la Pseudomonas florens, producción de sustancias que regulan el desarrollo de plantas, en este caso estamos hablando de auxinas, citoquininas, gibrelinas y otras hormonas que son muy beneficiosas para las plantas y se traducen luego en rendimientos. Protección contra patógenos, también vamos a ver algo hoy, porque en el caso de Pseudomonas también tienen un efecto indirecto de control sobre patógenos. Proveen nutrientes a las plantas, como dije anteriormente, y por último caso, pero no menos importante, eliminan residuos tóxicos, como son metales pesados de suelos. Entonces, actualmente estamos trabajando también en desarrollo de productos que eliminan residuos tóxicos de suelo y, bueno, y revierten un poco la situación, ¿no? Sobre todo para el caso de lo que son las aplicaciones con agroquímicos. En el caso de los inoculantes que nosotros estamos comercializando, obviamente esto tiene una dinámica de selección y uso, ¿no? Entonces vamos a estar utilizando y comercializando aquellos organismos, como dije, que son más beneficiosos y que son más eficaces para lo que es la producción agrícola. Comentarles que el desarrollo de un inoculante lleva muchos años, estamos hablando en promedio de entre 7 a 10 años para el desarrollo de un producto, con lo cual imaginen que estos productos que estamos hablando hoy tienen un desarrollo muy amplio a lo largo de varios años. Como les dije, estamos aplicando al suelo organismos que son propios del suelo. Entonces, ahí radica la importancia de contar con estos organismos de los cuales tienen múltiples beneficios. Por un lado, el proceso comienza con el aislamiento y caracterización de los organismos del suelo, o sea, vamos a buscar cuáles son los que queremos usar, desarrollar, multiplicar para luego comercializar. De esto que aislamos, vamos a seleccionar los más eficientes. Como les dije anteriormente, tenemos que seleccionar aquellos organismos que son más eficaces para la producción de sustancias que luego se van a traducir en rendimiento. Lo vamos a evaluar agronómicamente, vamos a hacer diferentes métodos, diferentes pruebas,
desarrollo para evaluarlos cómo se comportan tanto en laboratorio como a campo, ¿no? Lo más difícil de contar con estos productos es que sean viables en una vejiga y cuando lo pasemos de la vejiga a la semilla o aplicarlo al suelo o foliar, se mantenga el organismo vivo. Eso tiene un trabajo muy grande y del cual Rizobacter tiene una amplia experiencia en lo que es esta evaluación de estos productos. Después le hacemos una evaluación tecnológica, ¿no? Como les dije, sobrevive, no sobrevive, cómo se mantiene, cuáles son las condiciones que necesita para su mantenimiento, para su sobrevivencia. Luego ya se convierte en lo que es la producción del biofertilizante, ¿no? En una escala industrial, pero obviamente antes tuvimos que pasar por varias escalas para que ese producto forme parte de la producción industrial. Y luego ya en los últimos años el producto se convierte en la prueba de comercialización y luego aplicación por parte del agricultor en la semilla, en el suelo o en el canopeo del cultivo. Entonces, como verán, esto tiene es un amplio proceso, ¿no? de varios años, de los cuales el desarrollo es muy amplio y esto requiere realmente un esfuerzo importante para poder comercializar productos que tengan sobre todo eficiencia y tengan calidad, ¿no? Y que cuando nosotros lo pasemos de la vejiga a la aplicación en el lote, haya la menor muerte de bacterias posible. Finalmente, lo que son las condiciones de campo, de humedad, de temperatura, condiciones de viento, producen muerte de estos organismos, entonces tenemos que tratar de minimizar parte importante de esto. Y esto se logra en laboratorio, ¿no? con un eficaz proceso de regulación y de evaluación de estos organismos. Hablando específicamente ya de lo que es el rizofos, o en este caso la Pseudomonas florens, el rizofos es un fertilizante biológico que está formulado en base a la Pseudomonas florens, como dije, en un soporte acuoso estéril. Siempre lo estamos acompañando de un protector bacteriano, bueno, que dependiendo de la condición en que lo vamos a aplicar, lo utilizamos o no lo utilizamos. Por sus características, se lo clasifica dentro de lo que son los productos promotores de crecimiento porque producen diferentes sustancias, diferentes hormonas, de las cuales lo van a hacer que tengan control sobre una promoción de crecimiento sobre los cultivos que los vayamos a aplicar. Como les dije anteriormente, lo acompañamos del protector bacteriano, que pues lo vamos a ver con más detalle, que esto lo vamos a utilizar o no, dependiendo de la condición en que lo vayamos a utilizar. Bien, teniendo en cuenta las características de las que forman parte del producto, en este caso de Rizofos, acá estamos viendo Rizofos maíz, trigo, pero después lo vamos a ver también lo que es soja, arroz y papa, y también en cultivos intensivos, de los cuales a partir del año pasado empezamos a hacer diferentes pruebas. Pero básicamente el producto solubiliza el fósforo del suelo, poniéndolo a disposición para las plantas. Como dije anteriormente, suministra sustancias estimuladoras del crecimiento vegetal, como son auxinas, gibrelinas y citoquininas. Estas hormonas de crecimiento que son tan importantes para lo que es la sobrevivencia de la bacteria y sobre todo también para lo que es el desarrollo de la planta y que luego se va a traducir en rendimiento. Y, por último, produce antibióticos y sideróforos, que estos tienen un efecto de control sobre organismos patógenos. Si vemos en la foto de abajo, a la izquierda, estamos viendo una caja de Petri con plantas tratadas, obviamente, con semillas tratadas con Pseudomonas, con Rizofos, en donde estamos viendo la acidificación por la liberación de ácidos orgánicos en este medio que pusimos la semilla, ¿no? Indicado con azul de bromotimol, que indica la producción y la liberación de ácidos que libera estas bacterias, para las cuales ponen a disposición el fósforo, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Bien, si vemos la dinámica, como está en esta gráfica, si vemos la dinámica del fósforo en el suelo, como ustedes ven ahí,
el fósforo se encuentra en solución del suelo, en la solución del suelo. Por un lado está el fósforo que nosotros le aportamos con el fertilizante, muy importante, y por otro lado el fósforo que estamos incorporando o se incorpora naturalmente con los residuos que quedan de cosecha, de barbecho o de materia orgánica que está disponible en el suelo. Ese fósforo que está en la solución del suelo obviamente va a ser parte absorbido por las plantas y parte inmovilizado por la flora microbiana del suelo. En esta solución del suelo vamos a encontrar fósforo orgánico lábil, orgánico no lábil, y todo lo que forma parte del fósforo inorgánico, que es el fósforo que sobre todo está adherido a las arcillas del suelo. Sabemos que el fósforo es un nutriente muy poco móvil, de lo cual esa baja movilidad sobre todo se da por la adherencia que tiene el fósforo en lo que son las arcillas y en los suelos con acidez en hierro o en algunos otros elementos, y en lo que es suelos alcalinos, en la fijación de calcio. Todo esto hace que el fósforo se mueva muy poco en el suelo, ¿no? Y por lo tanto tengamos el fertilizante o el fósforo que tengamos que aplicarle va a tener una muy baja eficiencia, ¿no es cierto?, de absorción por parte de la planta. Con lo cual, con estos organismos lo que podemos hacer es poner en forma disponible este fósforo, ¿no?, a través de la solubilización. Estamos viendo acá que en este caso lo que es el rizofos o las Pseudomonas florens están actuando directamente sobre el fósforo inorgánico como con el fósforo orgánico. Entonces estamos aplicando al sistema 2 vías de entrada para la liberación de este fósforo y que pueda ser absorbido por las plantas y también incorporado por otros organismos benéficos que son tan necesarios en la rizósfera en donde se encuentra la planta. Por eso es tan importante contar con estos productos para que el fósforo quede disponible mucho más eficientemente. Bien, acá nos hacemos una pregunta en cómo los inoculantes bacterianos pueden ayudar al cultivo a mejorar la implantación, el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento en grano. Sobre todo nosotros, como agricultores, lo que buscamos siempre es que la utilización de estos productos se traduzca sobre todo en rendimiento en grano. También vamos a ver al inicio del cultivo, en implantación o en crecimiento, vamos a ver diferencias versus el testigo cuando hacemos algún ensayo, cuando inoculamos o no inoculamos con nuestros productos. Y básicamente la respuesta que tenemos para esto es que inoculantes bacterianos formulados con pseudomonas han demostrado en muchos trabajos científicos, en muchos papers, a través de mecanismos de los cuales mejoran el crecimiento y desarrollo de varios cultivos. Si bien nosotros estamos probando en maíz, en trigo, en soja, en arroz, pero también hay multiplicidad de cultivos los cuales se ven beneficiados con el uso de las Pseudomonas florens. Por otro lado, como dije anteriormente, posibilitan la capacidad de solubilizar el fósforo orgánico e inorgánico del suelo, poniéndolo a disposición para la planta. Y por otro lado, son capaces de suministrar sustancias promotoras del crecimiento para que esto impacte directamente sobre el desarrollo radicular de las plantas y luego obviamente se traduzca en lo que es rendimiento, como lo vamos a ver más en detalle en las siguientes slides, de los cuales tenemos varias pruebas y con resultados positivos en un montón de casos, de los cuales hacen referencia y dan respuesta a la utilización de estas bacterias. Como mencioné hace un ratito, Pseudomonas, el mecanismo de solubilización de fósforo básicamente de rizofos, en este caso Pseudomonas florens, es porque porque se producen ácidos orgánicos, ácidos cítricos, oxálico, glucónico, que actúan sobre el pH del suelo, o sea, modifican el pH del suelo y favorecen la solubilización del fósforo que se encuentra en la solución del suelo para ser liberado, y luego estos fosfatos quedan liberados en el suelo y son absorbidos por las plantas y también por parte de los organismos que acompañan o que se encuentran en la rizósfera en donde se encuentra el cultivo. Por otro lado, otro mecanismo de solubilización de fósforo es por la liberación de fosfatasas. Estas son enzimas que rompen las uniones ésteres que se encuentran sobre todo en la materia orgánica y liberan estos grupos fosfatos, de los cuales
van a quedar disponibles para la planta y van a ser absorbidos en un tiempo muy acotado cuando comparamos una planta, una semilla inoculada versus una no inoculada. También vamos a ver de qué manera estos inoculantes pueden incrementar la utilización de fósforo y también, es muy importante, de los fertilizantes que estamos poniendo en el sistema. Sobre todo, estamos incorporando, como dije anteriormente, fertilizantes fosforados que tienen muy baja eficiencia de liberación del fósforo sobre todo. Entonces, agregándole productos podemos mejorar mucho esta capacidad de solubilizar el fósforo. Por un lado, Pseudomonas florens como tal requiere para vivir y para sobrevivir y construir su estructura celular 10 veces más de fósforo en términos relativos que las plantas. Esta necesidad que tiene de requerir tanto fósforo hace que pueda, de alguna forma, o sea, adaptó para que pueda incorporar ese fósforo que se encuentra tanto en la parte orgánica como en la orgánica del suelo. Por consecuencia de esto, los requerimientos de este nutriente son sumamente altos. Entonces, como dije, desarrollamos mecanismos para poder liberar los fósforos o los fosfatos de la solución del suelo e incorporarlos para su metabolismo, y parte va a quedar disponible para la absorción por parte de las raíces del cultivo. Como dije, las cepas estas tienen mucha capacidad para generar ácidos orgánicos, como expliqué anteriormente, que hacen que aumente la posibilidad de la disponibilidad, de fósforo inorgánico del suelo. Producen enzimas fosfatasas, como dije anteriormente, y todos estos mecanismos redundan en que se pone a disposición de la solución del suelo gran cantidad de elementos o de fosfatos que son luego absorbidos por las plantas y también por parte de organismos benéficos que se encuentran en el rizoma. Por otro lado, la producción de sustancias estimuladoras de crecimiento, como dije anteriormente, que son dadas básicamente por la producción de auxinas, gibberelinas y citoquininas. La producción de auxinas básicamente está aportando a la inducción y a la iniciación de raíces y los pelos absorbentes de las raíces. Las gibberelinas aportan o actúan promoviendo el crecimiento o el alargamiento de las células que componen la raíz, y las citoquininas se encuentran activando la división celular y retardando la senescencia radicular. Por eso que cuando vamos a ver un ensayo en donde aplicamos o inoculamos un producto, como en este caso Pseudomonas, versus el testigo, vamos a ver que las plantas se encuentran mucho más verde que las otras del lote en donde no fueron tratadas. Para tener en cuenta, muchas veces estos resultados los estamos viendo al inicio del cultivo, ¿no? Siempre, si bien lo vemos traducido en rendimiento, cuando querramos ir al campo y ver buenas diferencias con Rhizopus, en este caso con Pseudomonas, nos vamos a ir a los estados iniciales del cultivo, donde vamos a ver y a descalzar plantas, y vamos a ver cómo vamos, después vamos a ejemplificar con fotos. Vamos a ver que hay un mayor diámetro y volumen de raíces, y también mayor volumen y diámetro de tallo. Generalmente, para lo que es maíz, en aquellos maíces que son muy predisponentes al vuelcos, con estos productos hemos logrado aumentar el diámetro de la caña, del tallo, y por lo tanto tenemos menos susceptibilidad a lo que es el vuelco por viento en materiales que producen o que tienen estos problemas. Y por lo tanto, si consideramos que las plantas tienen más cantidad de hormonas que actúan promoviendo la raíz y el tallo y otras partes vegetativas, obviamente van a ser mucho más sanas y mucho más resistentes a enfermedades. Estamos haciendo diferentes trabajos actualmente en donde estamos viendo la aplicación foliar también de Pseudomonas, sobre todo en cultivos intensivos, en donde mejoramos mucho la sanidad de las plantas, y eso obviamente se va a traducir en rendimiento. Más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Por otro lado, estamos viendo un control de enfermedades, un control indirecto de enfermedades, porque posicionamos a Rhizopus como un promotor de crecimiento, pero indirectamente tiene muy buen control sobre hongos patógenos,
y sobre todo está dado por la liberación y formación de antibióticos por parte de las pseudomonas. Esto también está muy, muy estudiado, y hay varios papers y trabajos científicos en donde demuestran la liberación de diferentes sustancias orgánicas como antibióticos que frenan el desarrollo de organismos patógenos. Estamos viendo abajo en la imagen de la izquierda cajas de Petri donde se encuentran sembradas Pseudomonas florens con Fusarium, también con Fusarium graminearum y Fusarium verticillium, en donde estamos viendo cómo se detiene el crecimiento cuando aplicamos en este caso la Pseudomonas. Y por otro lado, la formación de sideróforos, que son proteínas de bajo peso molecular, que capturan el hierro que se encuentran en la solución del suelo. Generalmente, en la solución del suelo hay mucha cantidad de hierro, pero pocos organismos pueden captar ese hierro. Por lo tanto, requiere muy poco hierro para su supervivencia. En cambio, las pseudomonas son organismos o son microorganismos que requieren mucho hierro. Para esto liberan al medio mucha cantidad de siderófonos que capturan ese hierro y por lo tanto tienen un efecto de control sobre organismos patógenos. Bueno, ya entrando en lo que es los resultados a campo y viéndolo por cultivo, hicimos una descripción general de lo que es los métodos de acción que tiene el producto y por lo cual es muy eficiente en el uso de ellos. Estamos viendo, ya en este caso para lo que es maíz, el producto Rizofos Lic Maíz, lo comercializamos en el pack junto con un protector bacteriano, que en este caso se llama Premax. Como les dije hoy, el protector, la función que tiene es lograr que la bacteria no se deseque cuando la pasamos de la vejiga al tratamiento de semilla o a algún otro tipo de aplicación al suelo. Generalmente de por sí ya hay muerte bacteriana, entonces con esto estamos logrando que la bacteria se mantenga viva por mucho más tiempo y permite tener una preinoculación de la semilla. La campaña pasada en Argentina lanzamos un nuevo pack de Rizofos Maíz en donde contiene 60 días de preinoculado. Esto va a estar siendo lanzado también en otros países, en donde estamos viendo la necesidad de contar con una preinoculación mayor de la semilla de maíz, sobre todo para tratar la semilla, guardarla 2 meses antes y poder después, esperando la lluvia, o si llueve mucho, o por el caso de logística que fuera, poder guardar la semilla y poder sembrarla cuando las condiciones son más adecuadas. Obviamente esto tuvo también un desarrollo diferente de productos, de los cuales llevó también 4 o 5 años, y bueno, lo pudimos lanzar a partir de la campaña pasada. Si estamos viendo en la pantalla, este slide muestra la presentación en la que viene comercialmente el Rizofos Maíz. El pack viene para tratar 400 kilos de semilla o 20 hectáreas aproximadamente. Como les dije, con una preinoculación de 60 días. Y bueno, el pack contiene vejigas de Rizofos, del propio inoculante, y también vejigas del protector. Estamos viendo también en este slide que la dosis cambió al ser un producto que tiene preinoculación. Estamos viendo abajo en el slide a la izquierda que la dosis aumentó del producto porque también al cambiar el producto cambia la dosis, y esto nos permitió poder tener una preinoculación de 60 días, pero estamos trabajando para tener un producto con mínimo 120 días de preinoculado, y sobre todo para poder ofrecer el producto a los semilleros, que son quienes embolsan por ahí la bolsa de maíz y son los que están vendiendo la bolsa de maíz tratado. Con esto podemos lograr poder introducirnos también en el mercado industrial de semillas. Como les dije, esto lleva un tiempo de desarrollo y estamos ya trabajando para lograr esto. Para comentarles, ahora vamos a ver los ensayos y estamos, lo que nosotros vimos, este producto tiene ya más de 15 años en el mercado, sobre todo en Argentina, y se va desarrollando a medida que se va requiriendo en diferentes países también.
como les dije, al tener tanto tiempo de desarrollo en Argentina, tiene mucha cantidad de ensayos, y el dato importante a tener en cuenta es que tiene un 75% de consistencia de resultados positivos. Para hacer un producto biológico, estamos hablando de una muy buena performance, porque está muy equiparada a lo que es un producto químico, ¿no es cierto? Sabemos que la biología es muy cambiante, pero bueno, poder tener esa consistencia de resultados con un producto biológico es muy buena y habla muy bien de la calidad del producto. Si vemos el slide, estamos viendo una foto de una raíz, en este caso una raíz de tabaco. Y bueno, ejemplifica un poco dónde se producen las funciones que realizan las pseudomonas. En este caso estamos viendo cómo se colonizó esa raíz, y es en donde nosotros vamos a ver la mayor cantidad de beneficios, o la mayor cantidad de diferencias, versus una planta no tratada, una semilla no inoculada. Entonces, como yo les comentaba hace un ratito, tenemos que ir a ver esas diferencias al inicio del cultivo, viendo y descansando plantas, y viendo en raíces, que es donde mayormente estamos viendo las diferencias. Si vamos a algunas fotos de lo que es resultados a campo, estamos viendo, en este caso, fotos testigo versus una planta tratada con Rizofos, y estamos viendo esa mayor, como les dije, ese mayor volumen de raíces, ese mayor diámetro de tallo, con lo cual estamos teniendo muchísimas ventajas, sobre todo por el calce de la planta, el diámetro de tallo, y como les dije hoy, poder tener un efecto directo sobre el menor volteo de las plantas con el viento, sobre todo cuando el maíz tiene caña muy fina, muy sensible al vuelco por viento. También, si nos vamos a esta imagen, vemos la diferencia de raíces que tenemos, como les dije anteriormente, ir a los estados iniciales, pero después, cuando descalzamos plantas, también en estados más avanzados, en este caso floración o posfloración, vamos a ver también esas diferencias de raíces. Obviamente esto se va a traducir en rendimiento, después vamos a ver también algunas fotos de lo que es el mayor diámetro de lo que es la mazorca de maíz. Estamos viendo también algunas fotos de plantas tratadas con Rizofos. También vamos a ver ese mayor diámetro, ese mayor volumen de raíces. Aquí también estamos viendo plantas testigos versus plantas tratadas con Rizofos. Bien, si nos vamos al resultado de ensayos, como les dije anteriormente, tenemos más del 75% de casos positivos en todas las evaluaciones de localidades y de diferentes sitios y ambientes donde probamos el producto. Estamos viendo que acá en este caso tenemos promedio de 9 campañas de casi 800 kilos de diferencias en 47 ambientes de todo el país. En este caso estamos hablando de Argentina, ¿no? Versus el testigo. Entonces, como le dije, para hacer un producto biológico tiene una consistencia muy amplia. Obviamente esto es un promedio y tenemos rendimientos por encima, pero también rendimientos por debajo. Entonces, estamos hablando de que pueden haber rendimientos por debajo y también por encima, pero bueno, muestra la elevada consistencia de resultados positivos que tiene el producto, y sobre todo el incremento de rendimiento versus la planta testigo. Y nos vamos a ver en este siguiente slide los diferentes ensayos también en parcelas extensivas, esto ya en campo de productores. Estamos viendo la diferencia en el primer gráfico de casi 900 kilos, de lo cual, y en el segundo gráfico estamos hablando también de mucha diferencia de kilos. Bueno, y muestra un poco la consistencia, como les dije, de resultados positivos. En este caso, en el primer gráfico recibiendo 16 localidades, y en el segundo de 11 localidades. Diferentes métodos, diferentes ambientes en los cuales se testó el producto y de los cuales tenemos varios resultados positivos. Comentarles que el producto en lo que es Argentina, sobre todo en la zona de Entre Ríos, que es una zona muy arcillosa y con un pH de suelo bajo, es donde mayor cantidad de ventajas vemos con el producto, porque ahí
el fósforo está mayormente adherido a las arcillas y otros elementos, y lo cual el producto va a tener aún más beneficios, ¿no? Ya yendo a lo que son el uso de productos en otros países, acá en este caso estamos viendo ensayos de Colombia, estamos viendo en este caso la evaluación de Rizofos para la utilización de silo de maíz, para el silaje de maíz. Estamos viendo diferencias de rendimiento, que en este caso más de 3.000 kilos, por la utilización del producto, y bueno, obviamente eso se va a traducir en una mayor cantidad de kilos de silo para luego alimentar, obviamente, al ganado y que tenga más cantidad de materia verde. Estamos hablando de un 14% de incremento de rendimiento. En este caso, en el siguiente slide también estamos viendo resultados de ensayos de Colombia, en donde estamos viendo ya en este caso producción en kilogramos por hectárea. Estamos hablando de más de 300 kilos por hectárea, ¿no?, con la utilización de este producto, en el caso de Rizofos. Vemos las imágenes, ese mayor diámetro de raíces, y también estamos viendo el mejor diámetro, mejores mazorcas versus las plantas testigo. Esto se ve también muy frecuentemente en condiciones de campo. Siguiendo a lo que son los ensayos, en este caso Paraguay, también vamos a ver una serie de ensayos. Yo acá no puse todos los ensayos, pero tenemos una amplia base de datos de ensayos también, y estamos viendo, en este caso, en este ensayo, más de 300 kilos de diferencia versus la utilización o no del producto. En el siguiente caso también estamos viendo también casi 300 kilos de diferencia. Vemos el siguiente caso también con aproximadamente 400 kilogramos por hectárea de diferencias con la utilización de Rizofos. El siguiente slide, estamos viendo también casi 500 kilogramos de diferencia de rendimiento. Y en este caso estamos viendo un promedio de 3 campañas de 2 ensayos, obviamente en condiciones de productor, en condiciones extensivas. También en Paraguay, donde estamos viendo más de 500 kilos de diferencia por hectárea con la utilización de un producto biológico, en este caso Rizofos. Entonces, esos resultados positivos nos dan una clara idea de la calidad que tiene el producto y los múltiples beneficios que tiene al ser aplicado en los lotes. También acá vamos a ver alguna otra imagen donde estamos viendo el producto, plantas tratadas con Rizofos versus plantas testigos. Y bueno, ya entrando en lo que son por ahí otros cultivos, para ir resumiendo, estamos viendo en este caso en la utilización también de trigo, en donde también tenemos una amplia base de datos. El desarrollo de trigo y de maíz fue muy predominante en Argentina, sobre todo hace muchos años. Estamos viendo que el PAC viene para tratar 1.500 kilos de semilla. También en este caso contamos con un producto que tiene una preinoculación de 15 días, ¿no? Un dato muy importante. Comentarles rápidamente que nosotros estamos comercializando productos de forma, digamos, estamos envasando productos o comerciando productos solos, ¿no? Generalmente no compartimos estos productos en vejigas con otros microorganismos, sobre todo porque la supervivencia que tiene uno es muy diferente a la del otro. Estamos hablando que uno necesita un pH, un medio adecuado de supervivencia, y esto nos da una clara idea que el desarrollo de los productos requiere digamos, una amplia experiencia, y de lo cual estamos justamente comerciando productos que lo que hemos visto, estamos estudiando, es que los productos, varios organismos puestos en una misma vejiga, por ahí tenemos algún tipo de inconveniente para su supervivencia. Obviamente es un desarrollo que estamos haciendo para
tratar de ajustar o ver qué medio de cultivo es el más adecuado para en un futuro poder tenerlos. Como vemos en esta foto de trigo, también estamos viendo la diferencia de raíces, también de plantas, testigos versus rizofos. Vamos a ver también en estos ensayos las diferencias de, en este caso, con una institución oficial, como es el INTA en Argentina. Estamos viendo también las diferencias que tenemos entre testigos versus plantas o semillas tratadas con rizofos. Estamos viendo también en este siguiente slide los ensayos promedio, rendimiento promedio en varias localidades, donde tenemos más de 400 kilos por hectárea de diferencias versus la semilla no tratada. Estamos viendo también entonces esta consistencia positiva de ensayos. Como les dije, fíjense en el siguiente slide, estamos viendo también en este caso varias campañas, ¿no? Ya arrancando desde 2008 hasta 2013, donde tenemos mucha cantidad de ensayos. Estamos hablando de un total de 135 ensayos y de ambientes. Obviamente no se va a ver mucho en el gráfico, pero bueno, es para comentarles que tenemos una amplia base de datos de ensayos. Siguiendo también un poco ya y terminando con trigo, estamos viendo también en este siguiente slide, ensayo comparativo de rendimiento de más de 300 kilos de diferencia de producto de rendimiento de kilogramos por hectárea. Ya para ir finalizando, ir teniendo en cuenta en qué otro producto en qué otro cultivo, estamos utilizando el producto. Estamos hablando de, en este caso, de arroz. Este producto también lo lanzamos el año pasado, ¿no? En donde estamos comercializando un producto para tratar 1.500 kilos de semillas de arroz, perdón. Es un líquido de aplicación directa, también con un preinoculado de 15 días, como para el caso de trigo y cereales de invierno. Y acá yo les quiero mostrar, hice una recopilación de algunos ensayos. Bueno, acá en este caso estamos viendo cuál fue el objetivo del trabajo, que fue evaluar el efecto de la inoculación de semillas con rizofos sobre el rendimiento de arroz y sus componentes. Cuando hablamos de componentes estamos hablando también de lo que es los diferentes estados de la planta, ¿no? De raíces hasta collos y hojas. Si vemos en el siguiente slide, estamos viendo parcelas testigos versus parcelas tratadas con, en este caso con rizofos arroz. Y en este mismo ensayo tuvimos más de 500 kilos de diferencia de rendimiento de grano por hectárea. Entonces, otra vez volvemos a remarcar la diferencia del uso de productos biológicos que marcan un incremento muy importante en lo que es la producción, ¿no? Básicamente. También vamos a ver en este siguiente slide de arroz las diferencias, cómo se marcan. En este caso, a la izquierda tenemos testigo y a la derecha tenemos rizofos arroz, y vamos a ver las diferencias. Un mayor verdor, mayor altura de plantas. Esto se traduce con mucha frecuencia a campo, ¿verdad? Yendo también a lo que es el uso en cultivos de soja, también productos lo estamos desarrollando no hace muchos años en lo que es la utilización en soja. Vamos a ver algunos ensayos de Uruguay donde estuvimos testeando el producto y ya lo están utilizando. Vamos a ver en este caso en parcelas cómo se ve ese mayor diámetro de plantas, esa mayor altura de plantas, también lo vamos a ver. Fíjense en el siguiente slide cómo se nota la diferencia, ¿no? En lo que es, en este caso van a ver que dice Rizolic Top, porque son plantas que semillas que fueron inoculadas con nuestro inoculante Rizolic, y agregamos como tratamiento la utilización de rizofos soja,
a una dosis de 200 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla. Entonces fíjense la diferencia de raíces, de altura de plantas, y obviamente esto se va a traducir en rendimiento. Si vemos el siguiente slide, en donde vemos diferentes comparaciones de tratamientos, vemos el izquierdo testigo químico, Rhizoderma soja, testigo químico con una tricoderma de la competencia, y en el último caso también tenemos una planta inoculada con inoculante, como el resto, y con el agregado de Rhizopus soja. Entonces estamos viendo también la diferencia de plantas. En este caso podemos ver el mayor volumen de raíces, el mayor diámetro del tallo, ¿no? Y el mayor verdor que tiene la planta versus los productos testeados en otras parcelas. Si vamos al siguiente slide, estamos viendo en este caso el tratamiento TESS, que fue el tratamiento que lo utilizamos con inoculante, con protector, con una dosis de, como les dije, de 100 centímetros cúbicos cada 50 kilos, o 200 cada 100 kilos, más, en este caso está hablando de fertilizante fosfatado 100%, está hablando de superfosfato triple, en donde vemos que cuando le agregamos al sistema un fertilizante fosforado y le agregamos un producto biológico para que ese fertilizante sea mucho más eficiente, esto se traduce obviamente en rendimiento, y lo estamos viendo en el siguiente gráfico, ¿no? Que estamos hablando más de 5.500 kilos de diferencia, que rindió uno versus el promedio, que fueron 5.000 kilos en el resto de los tratamientos. Entonces vemos aquí también de vuelta la importancia del uso de las pseudomonas, en este caso Rhizopus, como un producto enfocado en la solubilización de fósforo que le estamos agregando al ambiente. También vamos a ver el uso en papa, para ya ir finalizando. Estamos viendo en el siguiente slide las diferencias de rendimiento de testigo versus de papas tratadas con Rhizopus. Acá comentarles que el uso en papa también, el uso es muy versátil, estamos utilizándolo tanto en papa semilla o aplicaciones al surco en algunos casos, pero bueno, estamos viendo las diferencias de rendimientos, en este caso de lo que es Sudáfrica e India, que fueron también los pioneros en el uso de Rhizopus en papa. Estamos viendo también las diferencias de incremento de rendimiento. Como les dije anteriormente, cuando vemos el siguiente slide, estamos hablando de los diferentes modos de aplicación, ¿no? Tanto en surco o en semilla, para los cuales el producto se adapta muy bien, y bueno, tenemos las diferencias de rendimiento que estábamos viendo en el slide pasado. Para ir finalizando, vamos, como les dije al principio, estamos testeando el producto y lo estamos incluyendo en lo que es el uso de la agricultura en sistemas intensivos, sobre todo en usos en cultivos bajo cubierta, en donde estuvimos viendo que el agregado, y también hay diferentes estudios científicos que demuestran esto, que se mejora mucho la estabilidad de agregados y la promoción de la fertilidad biológica cuando agregamos algún tipo de producto biológico. En este caso nosotros hicimos diferentes pruebas con Pseudomonas, con Azospirillum y con otros productos. Y lo que estuvimos viendo es que la aplicación de estos organismos en la rizósfera produce mayor cantidad de carbohidratos, sobre todo en la zona de raíces, que mejoran la estabilidad de los agregados. Por otro lado, cuando en estos cultivos intensivos, que se usan también mucha carga de fertilizantes químicos, al tener productos que solubilizan mucho mejor ese fertilizante, y luego estamos aplicando riego, logramos que haya una menor pérdida de estos fertilizantes por lixiviación. Entonces estamos teniendo diferentes efectos, no solo para el crecimiento de los cultivos, en este caso de hortícolas, sino también para lo que es la estabilidad de los agregados del suelo, sobre todo son sustratos, porque
son suelos que fueron trabajados hace mucha cantidad de años, ¿no? En forma intensiva, de lo cual con esto podemos mejorar mucho la estructura de la solución del suelo donde estamos utilizando estos cultivos. En el siguiente slide vamos a ver, como les dije, que estos sustratos son suelos, son sustratos con muchos años de productividad, y cuando agregamos en el camellón estos micronutrientes o estos microorganismos, tenemos un efecto positivo, no solo en el cultivo, sino también en la estabilidad de agregado del suelo. Pasando al siguiente slide, estamos viendo el ensayo que hicimos en el cultivo de tomate, en donde probamos, como les dije, diferentes productos, Pseudomonas, Azospirillum, Trichodermas y otros productos de la competencia. Pero bueno, yo acá les quería ejemplificar que se hicieron aplicaciones de una sola vez, 2 veces o 3 veces sobre el cultivo, y bueno, ahora vamos a ver que cuando mayor cantidad de aplicaciones hacemos sobre el cultivo y con el agregado en conjunto de organismos podemos mejorar mucho más lo que es la eficiencia del uso de nutrientes en estos cultivos, ¿no? Fíjense las dosis que estamos utilizando, en este caso Pseudomonas, de 800 centímetros cúbicos por hectárea, ¿no? Y fíjense cómo obviamente cuando aplicamos en estos sistemas, obviamente con mucha cantidad de agua sobre las aplicaciones, estamos poniendo una poca cantidad de productos, y de lo cual habla de la concentración que tienen, ¿no? Para ejemplificar, tenemos algunos gráficos en donde vimos diferentes incrementos, no solo de rendimiento, estamos hablando en un cultivo de tomate, diferencias de 10.000 kilos por hectárea de tomates tratados o de plantas tratadas con Risafos y microorganismos versus testigos, ¿no? Entonces estamos viendo acá cómo cuando agregamos diferentes cantidades de Pseudomonas o en mezcla con otros productos, podemos, en este caso, estamos viendo el cuaje promedio de las 4 coronas de tomate que medimos. Acá estamos viendo valor porcentual sobre testigo, o sea, el testigo sería 0, y esto es cómo logramos que las plantas cuajen mucho más rápido versus si no utilizáramos el producto. Entonces, creo que es importante, ¿no?, la utilización, en el caso de Pseudomonas en cultivos intensivos. Vamos a ver la siguiente foto, en donde tenemos plantas de tomate testigo versus plantas tratadas con Risafos más Rhizoderma, en donde estamos viendo también un adelantamiento de la maduración de frutos. Esto se ve también en los invernáculos. Comentarles por ahí que se me pasó, la aplicación de estos productos fueron en drench. La primera aplicación la hicimos al trasplante, y la segunda aplicación y la tercera ya la hicimos con el cultivo implantado a través del sistema de riego por goteo. En este caso, en este gráfico, estamos viendo el peso promedio de frutas por corona, también en este caso porcentual sobre el testigo sería 0, y cómo cuando le agregamos Pseudomonas, en este caso con Azospirillum, también tenemos un mayor peso promedio de los frutos. No solo estamos viendo un adelantamiento de la maduración, sino también un mayor peso de los frutos, que se traduce obviamente, como dije, en incrementos de rendimientos muy importantes para la producción, sobre todo para estos cultivos. Tener una producción anticipada nos permite salir al mercado de una forma anticipada y poder ganar también varios negocios. Salir antes que comience la oferta general, digamos, de cultivos, de productos. Bueno, esto era todo. Les quise mostrar esto porque me parece interesante, sobre todo porque estamos viendo que es un poco la agricultura que se viene ahora y en el futuro, con la utilización de productos biológicos, no solo en productos en sistemas extensivos, sino también en sistemas intensivos. Así que bueno, por mi parte agradecerles, y ahora dejamos un espacio para preguntas, de lo cual Diego va a estar mandándonos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha, Diego? Sí. Un momento, por favor, yo
Ok. Hay un buen número de preguntas. Un momento que tengo un retorno acá y no sé dónde está. Por favor, Gabriel, ¿puedes apagar tu micrófono un segundo, por favor? ¿Ya lo apagó? Sí, hago las preguntas y luego tú entras. Ok. Bueno, tengo un buen número de preguntas. Acá voy a tratar de juntarlas. Agradecer a los asistentes. Fueron casi 300 las personas conectadas a la conferencia. Una cantidad buena de preguntas y preguntas bien interesantes. Bueno, voy a empezar con la primera, Gabriel, que si de pronto puedes explicar un poco más a profundidad cómo es el mecanismo de inducción de defensa en la planta que hacen las Pseudomonas florescens. Bien, ¿lo explico ahora, Diego? Sí, por favor. Bueno, como les dije en la presentación, los mecanismos de defensa que tiene la utilización de Pseudomonas, en este caso, es por un lado le gana por lugar y por competencia digamos, al patógeno, le va de alguna forma sacar el alimento para consumir la bacteria, entonces le va a estar ganando por competencia de espacio, por alimentos, y también en cuanto a lo que es la liberación de sideróforos, ¿no? Como les dije, estos sideróforos son moléculas de muy bajo peso que no todos los organismos pueden producir para captar el hierro que se encuentra en la solución del suelo. Pseudomonas tiene esa capacidad, ¿no? de poder liberar al medio diferentes cantidades de sideróforos. Hay más de 500 sideróforos estudiados hasta el momento, y bueno, muchos los tiene Pseudomonas. Entonces, con esto lo que puede hacer es poder sobrevivir más tiempo, porque puede requerir o puede capturar más hierro que se encuentra en la solución del suelo, que otros organismos no lo pueden hacer. Entonces, si un organismo patógeno no puede capturar el hierro que se encuentra en la solución del suelo, Pseudomonas tiene esa capacidad y va a competir también por ese hierro, por lo cual va a tener algún efecto de competencia muy, muy grande que hace que pueda capturar ese hierro que lo requiere para sobrevivir. Y por otro lado, como les dije, la liberación al medio de antibióticos. Los antibióticos son sustancias orgánicas que controlan, digamos, a organismos patógenos, ¿no? Entonces, con estos tres métodos, fíjense la importancia que tiene de control de patógenos. También sabemos y tenemos otros productos en el mercado. Nosotros tenemos hoy en día también tricoderma, o rizoderma, que es un producto que es un curasemilla biológico que potencia aún más este efecto de antibiosis, de competencia por espacio. Pero básicamente son estos tres mecanismos de los cuales puede inhibir al hongopatógeno. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo puede afectar temperaturas altas y bajas humedad en la viabilidad de la bacteria al momento de hacer el tratamiento de semilla? Bueno, básicamente, como todo tipo de producto biológico, altas temperaturas y baja humedad hacen que perdón, Diego, apagar el micrófono que se cruza. Básicamente lo que hace es la alta temperatura, como decía, y baja humedad hace que la bacteria se deseque. Entonces siempre lo que nosotros recomendamos es hacer el tratamiento de semilla en un lugar con sombra, en un lugar adecuado. Sabemos que las condiciones de campo algunas veces, y cuando estamos apurados en la siembra, no lo podemos hacer, pero básicamente tener esos recaudos de tratar de lograr hacer el tratamiento de semilla en un lugar de sombra y con una temperatura adecuada. Para eso, el producto contiene en el pack el protector bacteriano, que como dije, nutre a la bacteria y hace que no se deseque ante las condiciones ambientales promedio, por decir. Pero tanto para este producto como para el resto de productos de la paleta de Rizobacter de biológicos y otras empresas, la muerte bacteriana siempre ocurre y lo que tenemos que tratar de hacer es minimizarla. Como la minimizamos con una mayor concentración de la bacteria en la vejiga y
empleando las condiciones adecuadas para hacer el tratamiento de semilla para luego sembrar. Ok. Siguiente pregunta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Diego. Ok. La siguiente pregunta es, ¿puedo disminuir la dosis de fósforo en mi programa de fertilización al usar Pseudomonas? Bueno, es buena pregunta. A ver, en el caso que nosotros generalmente estemos utilizando un fertilizante común, digamos, un fertilizante que aplicamos generalmente a la siembra del producto, estamos hablando que la eficiencia de ese fertilizante no es más de un 15 o 20%. O sea, obviamente el fertilizante va a quedar en la solución del suelo, pero va a quedar retenido por las arcillas. Entonces, lo que puede aplicar en lo que puede ser liberado al medio del suelo es muy poco cuando aplicamos la cantidad de kilos de fertilizante. Con lo cual, no quiere decir que nosotros podamos bajar la cantidad de fertilizante a aplicar, sino que estamos mejorando la eficiencia de ese fertilizante que queda disponible en la solución del suelo para que no quede aún más retenido. Nosotros contamos actualmente en la paleta de Rizobacter con un fertilizante microgranulado, que lo que hace es ese fertilizante que estemos aplicando al suelo quede disponible casi en un 75-80% versus los fertilizantes commodities que se encuentran en el mercado. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es no bajar la cantidad de fertilizante que estamos poniendo, sino que con este producto podemos mejorar la eficiencia de ese fertilizante que está siendo liberado al medio. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿puedo usar Pseudomonas en arroz bajo inundación? Sí, Diego, sí, porque en el caso que nosotros hicimos lo hacemos generalmente en condiciones de campo, en lotes inundados, en suelos inundados, como se produce generalmente el arroz, y lo que hemos visto es que la bacteria no se muere, no tiene ningún tipo de impedimento al ser aplicada en la semilla y luego en lotes con inundación. Sobre todo, también lo que vemos generalmente es que la bacteria, una vez que coloniza la planta, de una forma endófita se empieza a colonizar el interior de la planta. También esto se traduce en mayor cantidad de producción de metabolitos de la propia bacteria, que cuando nosotros hacemos análisis foliares en plantas antes de la cosecha, por ejemplo, estamos viendo que esos metabolitos también están quedando en el cultivo, por lo tanto, son efectos secundarios que se traducen a la supervivencia de la bacteria dentro de la planta. Ok, perfecto. Siguiente, dos preguntas las hace la misma persona. ¿Cuál es la variedad de trigo y la de maíz con las que trabajaron en los ensayos que mostraste? Y la segunda pregunta que hace el mismo asistente es ¿cómo realizaron la germinación en ambos cultivos? Bueno, Diego, variedades de maíz, la verdad que se han utilizado en todas. Nosotros, como saben, o por ahí le comento, tenemos alianzas con otras empresas, en este caso con Syngenta, en los cuales hemos hecho ensayos con ellos y hemos comercializado productos con ellos. Se han probado variedades de Monsanto. O sea, en realidad se probaron con todas clases de variedades. También maíz para silos, maíz pisingallo, con lo cual la recomendación de producto es para cualquier variedad de maíz. Los ensayos que yo mostré, si bien no especifica la variedad, pero bueno, tenemos ensayos con un montón de variedades y de semilleros, ¿no? Sobre todo, este dato es importante. Diferentes semilleros han trabajado con nosotros y están trabajando con nosotros y le estamos proveyendo la bacteria. Y repetime la siguiente pregunta, Diego. Sí, ¿cómo realizaron la germinación en ambos cultivos? ¿Cómo realizamos la germinación? Bueno, primero, antes que nada, esto se hace en el laboratorio, ¿no? Vemos la germinación de las semillas en el laboratorio, en la cámara de crecimiento que tenemos, y
Y luego a campo vamos, sembramos los ensayos. Obviamente esto tiene un protocolo a seguir en donde vamos, sembramos la semilla el día que establecemos, con el tratamiento que hicimos, y los días posteriores vamos y hacemos una evaluación agronómica, ¿no? En donde descalzamos semillas germinadas y plántulas, y hacemos diferentes visualizaciones y seguimos ese protocolo, que es un protocolo que tiene diseñado desarrollo y servicio técnico, de los cuales evaluamos esa mayor beneficio que tiene el uso de la Pseudomonas. No sé si quedó clara por ahí la respuesta. Sí, creo que sí. Bueno, otra pregunta. Esta pregunta es sobre el diseño experimental utilizado y si los resultados de campo presentaron diferencias estadísticas. Sí, Diego, generalmente son los ensayos de diseños en bloques completamente aleatorizados. Esos ensayos que yo mostré de las instituciones oficiales, en este caso que es el INTA de Argentina, son ensayos que siguen protocolos de diseños en bloques aleatorizados, y estos resultados que yo mostré obviamente son con diferencias significativas. Por eso yo les comentaba de el buen resultado a campo que tiene el producto. También obviamente hicimos ensayos a campo con productores en los cuales por ahí las exigencias de análisis son otras, son menores, pero estuvimos viendo que los que yo les comentaba, los casos positivos de éxito de más del 75% del producto son por respuestas significativas, ¿no? Analizados obviamente estadísticamente. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Han tenido experiencias combinando Pseudomonas con micorrizas aravasculares? Tomando en cuenta la importancia de estas micorrizas en la incorporación del fósforo en las plantas, sobre todo en pHs ácidos, en suelos con pHs ácidos. Bien, sí, hemos tenido experiencias en la utilización también del producto con las micorrizas. Generalmente las micorrizas vienen en base sólida, entonces, como les dije anteriormente, no comercializamos productos mezclados. Vendemos productos, por un lado las Pseudomonas, por otro lado Azospirillum o algún otro organismo, pero nunca los mezclamos juntos en la vejez por una cuestión de supervivencia de cada organismo. Pero sí hemos hecho ensayos con micorrizas. Las micorrizas tienen una muy buena respuesta también a su uso, sobre todo también en cultivos intensivos. Micorrizas hay muchas en el ambiente natural, digamos, de la rizósfera de la planta, en los ambientes donde estamos produciendo, pero siempre la combinación de estos productos, tanto con Azospirillum o como con micorrizas, o con diferentes organismos, tiene un efecto de aditividad muy importante. Entonces yo creo que la solución sería hacer aplicaciones de diferentes organismos para tratar de sacarle el máximo provecho al uso de estos productos biológicos, ¿no? Que son, además que bueno, tienen un efecto bueno, digamos, en el medio ambiente. Y repetime la... Sí, la segunda parte era sobre el uso combinado de Pseudomonas y micorrizas en suelos con pH ácidos. Bien, sí, yo lo dije en la presentación también a esto, de la mayor cantidad de respuestas que tenemos con el uso de Pseudomonas son en suelos con pHs ácidos y suelos con mucha cantidad de arcillas. Yo les dije que hoy que en la zona de Argentina, en lo que es en el noroeste de Argentina y Entre Ríos, sobre todo son suelos muy arcillosos, suelos muy pesados y con un pH bajo. Ahí en ese caso el fósforo está aún más adherido sobre las arcillas o los elementos de la solución del suelo. En estos casos es cuando mayor ventajas tenemos de la extracción de ese fósforo que queda en la solución retenida del suelo, y luego obviamente van a ser liberados esos fosfatos con el uso o la utilización de las Pseudomonas. Tanto los ensayos con micorrizas como los ensayos solos fueron probados en diferentes ambientes. En Argentina tenemos una amplia gama de ambientes y en todos los ambientes tuvimos muy buena respuesta al uso de Pseudomonas. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué contiene el protector bacteriano?
Bien. El protector bacteriano básicamente lo que contiene son sacáridos, polisacáridos y oligosacáridos, azúcares, de una forma por ahí para que lo entiendan todos, que nutren a la bacteria, ¿no? Que la engloban, esto es por ahí importante, la engloban dentro como si fuera una burbuja, le haría a la bacteria y hace que no se deseque ante las condiciones promedios ambientales de humedad y de temperatura. Pero básicamente lo que contiene el protector es oligosacáridos que protegen a la bacteria para su desecación. Muy bien. Preguntan sobre alguna experiencia en caña de azúcar con Pseudomonas, con Rhizopus. Bien, sí, también tenemos, yo no lo puse acá, pero bueno, después el que quiera le podemos pasar. Tenemos experiencias en caña de azúcar, sobre todo acá en la zona del noroeste argentino, que es donde mayor se hace, la zona donde se hace la caña de azúcar. Tenemos también resultados muy buenos con el uso de la Pseudomonas. Como les dije hoy, tenemos, la Pseudomonas es muy versátil y se adapta a una amplia gama de cultivos, pero bueno, obviamente tiene que tener un desarrollo especial de una formulación especial para cada cultivo. Pero tenemos ensayos con muy buenos resultados y después lo podemos mostrar también. Siguiente pregunta, ¿qué restricciones hay al momento de aplicar el producto? Restricciones ninguna. El producto es de aplicarlo a la semilla, obviamente, en el caso de que contenga preinoculación, respetando los días de preinoculación. Y en el caso que tratemos la semilla y la vayamos a sembrar el mismo día, el tratamiento, lo que recomendamos es dejarla orear entre 15 o 20 minutos para que esa semilla, la bacteria se pueda adherir de una mejor forma a la semilla y después corra por el tubo de descarga de la sembradora sin ningún inconveniente. Y como te digo, la única restricción que tiene es respetar los periodos o los tiempos de preinoculación. Obviamente siempre hacer el tratamiento en condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Ok. Otra pregunta, contraindicaciones con fertilización nitrogenadas. No, tampoco. Mejoramos también, generalmente si hacemos una mezcla o una fertilización con productos en base nitrogenada y fosforada, mejora muchísimo. Estamos, si en el caso que hagamos fertilización solamente nitrogenada, podemos proveer fósforo que se encuentra en la solución del suelo con la aplicación de Pseudomonas, así que es un efecto aditivo beneficioso el uso de uno u otro fertilizante. Ok. Preguntan desde Bolivia, ¿cómo trabaja el producto en suelos con pH 7, suelos franco-arcillosos? Bien, pH 7 es un pH neutro, es un pH normal. Lo que por ahí importa es el tema de las arcillas. Un suelo arcilloso tiene una alta adherencia del fósforo hacia las arcillas y otros elementos, y de los cuales con la utilización del producto podemos liberar más eficientemente ese fósforo que queda adherido a las arcillas del suelo. Entonces yo creo que ahí lo importante sería la utilización del producto, sobre todo en suelos, en ese suelo arcilloso que retiene mucho el fósforo en la solución del suelo. Okay. La misma, otra pregunta anexa a esta es si hay resultados muy variables del trabajo que hace la Pseudomonas dependiendo del tipo de suelo. Me explico. Si el resultado en suelos ácidos, como lo mencionabas ahora, es muy distinto a resultados en suelos más con pHs alcalinos. A ver, nosotros comparamos dos suelos, un suelo ácido y un suelo neutro. El suelo más alcalino, el suelo neutro o alcalino más alcalino, puede ser que tengamos menos efectos de adherencia del fósforo a esas arcillas o esa materia orgánica. Con lo cual, cuando utilizamos suelos ácidos, tenemos un mayor diferencial
sobre todo positivo, por el caso de que vamos a extraer el fósforo que se encuentra adherido a las arcillas. Generalmente suelos arcillosos son suelos que por ahí tienen también poca cantidad de materia orgánica, entonces tenemos que promover siempre el uso de organismos benéficos que podamos eficientizar el uso de los fertilizantes. Sobre todo por el caso de los suelos arcillosos, son suelos que cuando llueve quedan muy duros, o después cuesta mucho romperlos cuando están sembrando, forman grietas, y lo cual es, como dije también anteriormente, como en el uso de cultivos intensivos, mejoramos mucho la estabilidad de agregados con la utilización de productos biológicos en la región foral. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Ok, hacen una pregunta desde Argentina. ¿Se puede mezclar con tratamiento profesional LLI? La tecnología LLI es una tecnología de Rizobacter. Te agradecería que la explicaras, también hicieras la mención que es LLI. La pregunta clara es, ¿se puede mezclar con tratamiento profesional sin afectar los días de pre-inoculado? Bien, bueno, les comento que la tecnología de LLI o Long Life Inoculant es como dice la palabra, es una tecnología de preinoculación. En el caso del soja, por ejemplo, estamos hablando de 50 o 60 días de preinoculación. Para el caso de la formulación nueva que tenemos de Rizobacter en maíz, siempre que respetemos los mismos días, no hay ningún tipo de inconveniente del tratamiento conjunto. Lo que sí, si nosotros hacemos diferentes aplicaciones, por ejemplo, estamos utilizando la bacteria en formulaciones donde no tenga preinoculación, primero tenemos que hacer la tecnología LLI, el tratamiento profesional, con esos días de anticipación. En el día de la siembra, poder hacer la aplicación de las pseudomonas. Pero eso condice mucho en cómo sea la tecnología de formulación que estamos usando. Pero si coinciden los días de preinoculación, no hay ningún inconveniente en utilizar los dos productos en conjunto. De hecho, lo tenemos probado en varios ensayos y el efecto aditivo es muy bueno. Bueno, otra pregunta de la misma persona es, ¿por qué hay un pack para cada cultivo? ¿Es por un tema de logística o porque los componentes son diferentes en función del tipo de cultivo? Bien. Primeramente, las formulaciones son distintas. La formulación de estos productos en medio líquido o en el caso del laboratorio requieren del agregado de aditivos o de diferentes sustratos que se van modificando en función del cultivo que vayamos a utilizar, sobre todo para lo que es el tegumento de la semilla en lo cual lo estamos utilizando. No es lo mismo usarlo en soja, usarlo en trigo o usarlo en maíz. El tegumento de la semilla cambia mucho y podemos lograr que si no contamos con la formulación adecuada, haya un desprendimiento del producto. Pero básicamente es comentarles que cada producto, para cada cultivo, tiene una formulación diferente. Ok. ¿Hicieron algún ensayo en cultivos tropicales? Por ejemplo, en banana. No hemos tenido hasta ahora ensayos en ese tipo de cultivos. Como dije anteriormente, era un producto que se utilizaba mucho en trigo, en maíz, en cebada, y bueno, con el pasar de los años fuimos incorporando la soja, a arroz, a cultivos intensivos, pero como dije, el producto es muy versátil y se adapta a muchos ambientes, lo cual sería una situación ideal a probar. Comentarles que Rizobacter está presente en varios países del mundo y bueno, vamos haciendo ensayos a medida que los países lo van requiriendo. Ok. Bueno, preguntan acá cómo es la correlación de la estabilidad de los agregados del suelo por la aplicación del producto. La correlación es muy buena, es muy alta, sobre todo por el uso intensivo del producto, ¿no?
una cosa es si lo aplicamos una vez en el ciclo, pero otra muy diferente si lo utilizamos en varias, como yo mostré en los ensayos, en varias oportunidades. Generalmente cuando adicionamos varios productos biológicos o microorganismos en diferentes condiciones y en varias veces, la estabilidad de agregados mejora muchísimo, sobre todo por el uso de fertilizantes, tantos líquidos como sólidos, de los cuales se lavan por la lixiviación del mismo riego. Entonces la correlación es alta al utilizar productos y biológicos de los cuales mejoramos esa estabilidad de agregados. Como dije hoy en la presentación, el uso intensivo de estos suelos ya se forma casi en un sustrato, son suelos que se utilizan continuamente, que no se le da descanso. El único descanso que se le da, estoy hablando en el caso de cultivos bajo cubierta, es cuando utilizamos algún tipo de fumigantes de suelo para combatir algún de los patógenos, pero después el suelo está constantemente en producción. Entonces, se estabilizan mucho los agregados con la utilización de estos productos, y obviamente luego se ven traducidos en en el caso de cultivos de hoja, mayor altura de las plantas, o en el caso de cultivos de fruta como tomate, en mayor diámetro, peso y también maduración anticipada de los frutos. Preguntan desde Colombia, ¿cuáles son los requerimientos para usar el producto en términos de materia orgánica en el suelo? ¿Qué consideraciones hay que tener con la materia orgánica del suelo en el uso de Pseudomonas, de rizofoso? Bueno, básicamente en lo que es la materia orgánica de los suelos, dentro de los suelos agrícolas, no es muy buena. Hemos visto que la materia orgánica va bajando continuamente si no hacemos las prácticas adecuadas. Entonces creo que tanto para suelos con materia orgánica alta, estamos hablando de zonas por ahí más frías, en donde la mineralización es más lenta y donde tenemos mayor cantidad de materia orgánica, estamos hablando de 4 o 5%, versus suelos promedios de zonas más templadas, en donde tenemos 1 o 2% como máximo de materia orgánica. En todos los casos, creo que utilizar estos productos ayuda mucho a aumentar, y en el caso de zonas con alta materia orgánica, digamos, a promover o a enriquecer esa materia orgánica en el suelo. Pero restricciones de uso para uno u otro porcentaje de materia orgánica, el producto no lo tiene. Obviamente vamos a tener más respuesta cuando utilizamos el producto en condiciones de baja materia orgánica, que es cuando mayor cantidad de fósforo también el suelo va a proveer. Ok. Preguntan cuáles son las condiciones edafoclimáticas más inconvenientes para el uso del producto de rizofoso. Bien, por ahí, como dije, en suelos arcillosos, son suelos más limitados, generalmente, genéticamente, pero también en condiciones de suelos con mucha temperatura. Esto puede promover a que la bacteria pueda tener algún tipo de muerte, pero básicamente las condiciones edafoclimáticas, el cultivo es muy versátil y se adapta, la bacteria es muy versátil y se adapta a diferentes situaciones. Obviamente que se va a comportar mucho mejor en suelos o en zonas con menos temperaturas, o con zonas con más precipitaciones. Pero independientemente de eso, el producto es versátil y se adapta a muchas diferentes condiciones edafoclimáticas. Muy bien. Otra pregunta, ¿es recomendable usar PGPR que no sean autóctonas? ¿Es recomendable utilizar este tipo de bacterias no autóctonas en el suelo donde se está haciendo la siembra? Bueno, esta pregunta es buena. Nosotros generalmente cuando hacemos hacemos un desarrollo de un producto, son productos propios que se encuentran en el suelo. Obviamente que esa especie de organismo cambia de una zona a otra, ¿no? Claramente no es lo mismo la microflora o microfauna que hay en Argentina que la que hay en otros países, pero en general los productos, estas bacterias o estos organismos se encuentran en varias partes, en varias condiciones del mundo. Nosotros lo que estamos logrando con esto es, en zonas en donde no se encuentra la bacteria, poder empezar a que la bacteria colonice esos suelos. Esto lo vemos también en condiciones
invernáculo, ¿no? En donde al utilizar el fumigantes de suelo matamos todo tipo de organismos que hay, tanto patógenos como benéficos, y estamos incorporando estos organismos en suelos en donde no tienen nada, ninguna clase de vida. Entonces creo que es muy importante no solo incorporarlos en suelos donde se encuentra el organismo, sino en zonas en donde tampoco se encuentra. Creo que estamos beneficiando mucho la microflora y microfauna del suelo. Bueno, ¿qué pasa si se usa el producto directamente al suelo? No en la semilla, sino directamente al suelo. Bien, para todo tipo de productos biológicos, la mejor forma de aplicación, también esto lo estoy hablando para lo que son inoculantes de soja, es la aplicación al surco o al suelo. Obviamente que después por condiciones de logística y de siembra, también que hace el agricultor o el productor, lo terminamos utilizando sobre la semilla, porque además es la forma también más rentable de utilizarlo, ¿no? Estamos utilizando muy bajas dosis sobre la semilla. Pero si nosotros pudiéramos aplicar el producto en el surco o en la rizósfera directamente donde se encuentra el cultivo, tenemos mucho más beneficios que aplicarlo sobre la semilla. Esto hablo para toda clase de cultivos. Obviamente después, para toda clase de productos, biológicos. Obviamente que después las condiciones de logística y por uso y por una cuestión económica nos hacen aprovechar el producto e utilizarlo sobre la semilla. Pero es muy buena condición poder utilizarlo directamente sobre el suelo, obviamente siempre acompañado de lo que en este caso de agua. El producto tiene que ser diluido en agua de cloro, obviamente, pero es muy buena técnica hacerlo así. Bueno, aquí hay una pregunta, me gustaría que respondiera. La diferencia entre Rhizospirillum y Azospirillum, nombre comercial. Sí, básicamente es el nombre comercial que nosotros tenemos para el Azospirillum. Nuestro Azospirillum se llama comercialmente Rhizospirillum. Tal cual. Ok, perfecto. Aquí estoy leyendo otra, nos vamos a salir un poco de los cultivos tradicionales de maíz, soya y demás, y dice: a los ganaderos nos interesa saber cómo se comporta en pastos y cómo podemos incorporarlo de la manera más eficiente y ambientalmente sostenible, tanto para producción como para enriquecimiento de los suelos. Bien. También tenemos varios ensayos hechos con el producto en pasturas o en praderas. Creo que ahí el producto se manifiesta de una forma muy buena. Sobre todo porque en los lotes donde estamos aplicando el producto son lotes que no van a ir a cosecha, son lotes donde no se va a extraer gran parte de ese fósforo, sino que va a volver de alguna forma al sistema, no por una forma, con una cuestión de reposición del producto de la brosa que va quedando sobre el suelo. Entonces, los ensayos que tenemos son muy buenos, de muy buena respuesta, y sobre todo en el incremento de materia seca cuando hacemos el corte, en este caso cuando nosotros hacemos las pruebas de rendimiento de ensayo, ¿no? Pero es una cuestión muy sustentable y muy buena poder utilizar estos productos en lo que es las producciones pecuarias, sobre todo para mejorar aún más la estabilidad de agregados que tiene la incorporación de pasturas o praderas y demás agropecuarios, y sobre todo en lotes en donde fueron trabajados muy arduamente y no le hemos dado el descanso que requieren. Pero para todo esto sí, las respuestas son buenas y la utilización y sustentabilidad que le podemos agregar es muy buena. Bueno, Gabriel, esta pregunta es mía. Teniendo que seleccionar entre Azospirillum y Pseudomonas para pasturas tropicales, ¿con cuál te quedarías tú? A ver, lo que pasa es que tienen diferentes mecanismos de acción. Por un lado estamos hablando de Pseudomonas, que la función que cumplen básicamente es solubilizar el fósforo del suelo, y en el caso de Azospirillum es una bacteria, digamos, fijadora libre de nitrógeno. ¿Por qué fijadora libre de nitrógeno? Porque no forma simbiosis con ninguna planta, como lo hace el Rhizobium. Esa es la diferencia. Pero Azospirillum es una bacteria que, como dije,
va a incorporar al sistema mayor cantidad de nitrógeno y pseudomonas, mayor cantidad de fósforo, por lo cual yo no podría decirte quédate con una u otra, porque para mí las dos son muy importantes en cuanto a lo que puede estar aportando el sistema. Una aporta fósforo y la otra aporta nitrógeno. Es difícil discernir entre una u otra. Muy bien. Preguntan por las dosis. De pronto si podemos recordar un poco las dosis de Rizofos en diferentes cultivos. Sí, después igual al que quiera lo vamos a estar pasando también la presentación, pero básicamente lo que estamos viendo, bueno, en soja, como dije, estamos hablando de 200 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla. Estamos probando también menores cantidades, menores dosis, porque ya a la soja le estamos aplicando un inoculante en base a Resolving, que también es líquido. Entonces, para no generar una mayor masa de líquido, recomendamos dosis bajas. En el caso de trigo, por ahí es el cultivo que más dosis requiere, porque obviamente la semilla de trigo es más chica y cubrir ese volumen de semilla ya mayor dosis. Estamos hablando de dosis de 800 centímetros cúbicos de Rizofos, más 200 centímetros cúbicos de protector. Para lo que es arroz, en la misma dosis que el trigo. Y para lo que es maíz, estamos hablando de 160 centímetros cúbicos de Rizofos, más 40 centímetros cúbicos de protector, cada 20 kilos de semilla, que es como viene en la bolsa generalmente, entre 18 y 20 kilos de semilla. Pero bueno, el tema de las dosis, después Diego también le vamos a pasar para el que lo requiera la presentación para que lo tenga más claro. Sí, aprovecho este comentario que haces para invitar a todos los asistentes a que nos envíen la información, por favor, en el formato que hay en Google para, a vuelta de correo, enviarles las memorias de la charla. Hay una pregunta acá que no logro entender muy bien, pero bueno, la voy a leer tal cual me la envían. ¿En qué dosis por hectárea para aplicar al cultivo en mezcla con un herbicida, por ejemplo un preemergente, y 10 días de germinación? Bien, Diego, esa quizás no lo tenemos medido conjuntamente con productos químicos, por una cuestión de que recién ahora estamos empezando a trabajar en este sentido. También para comentarles, como es un organismo vivo, aplicarlo foliar no tiene las condiciones adecuadas o aditivos adecuados para que el producto no se muera, sobre todo cuando queda retenido en el tejido foliar, puede producir algún tipo de muerte. Pero en ese sentido estamos haciendo diferentes pruebas de utilizarlo con diferentes químicos, digamos. Estamos en un proyecto trabajando en Argentina ya desde el año pasado, en donde estamos utilizando el producto para alguna clase de remediación de lotes con elevada cantidad de agroquímicos. En suelo, ¿no? Obviamente. Ok, perfecto. ¿Hay resultados o ensayos de aplicación foliar de Rizofos? No en semilla ni en surco, sino foliar. Bien, Diego, sí, los ensayos que yo mostré de uso en intensivos, obviamente bajo cubierta, son ensayos en donde se probaron aplicaciones en drench. Hablamos de drench cuando es digamos, con una mochila y aplicado sobre el camellón y en donde se encuentra trasplantada el plantín, eso es drench. Y también después, en las siguientes aplicaciones que yo mostré son en aplicaciones sobre riego y también algunas aplicaciones foliares con algún tipo de máquina aplicadora, que generalmente se encuentran en varios invernáculos, o aplicaciones que también hacen los productores con mochila con presión, ¿no? Pero sí, los resultados son buenos, esas son aplicaciones foliares, pero como les digo, estamos desarrollando para lo que es la utilización de productos extensivos, la formulación que tenga los requerimientos adecuados para que la bacteria no sea muerta, digamos, o no se muera por la desecación del suelo o la acción del viento. Ok, bueno, con esto terminamos la ronda de preguntas muy interesantes. Creo que el nivel de los asistentes es un nivel bastante alto por las preguntas que nos hacen. Agradezco
mucho la actividad y la proactividad con sus preguntas. Dejo a Lionel Tomás en la palabra. Excelente, muchas gracias, Gabriel. Excelente la disertación, clarísimo, muy bueno. Muchas gracias, Diego, por toda la coordinación con todas las consultas y el panel de preguntas que coordinaste. Agradezco una vez más a todos los participantes. Según el listado que me habías pasado, Diego, tenemos gente de Colombia, Guatemala, México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Salvador, Perú, España, República Dominicana, Canadá, Uruguay. Así que bueno, Paraguay, no sé si lo mencioné. Excelente, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias al equipo de Rizobacter que forma parte del soporte técnico para que nosotros podamos llevar esto a cabo. Esperemos volvernos a encontrar en una próxima charla online. Y por último, simplemente comentarles nuestras redes sociales en Colombia, a través de Instagram y a través de Facebook, Rizobacter Colombia. Así que, por favor, cliquen, hagámonos amigos, como se dice virtualmente, y ahí estaremos posteando siempre nuestras novedades y nuestras noticias relacionadas a las tecnologías. Un saludo para todos desde Argentina. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Por último, por favor, no olviden diligenciar el formato para enviarle las memorias de esta conferencia y poderlos invitar a próximas conferencias. Rizobacter es una compañía que además de microbiología tiene unas líneas bien importantes en temas de coadyuvantes. Somos patrocinadores de la iniciativa Gota Protegida. Los invitamos a visitar la página de Gota Protegida, www.gotaprotegida.com. Ahí van a encontrar una buena cantidad de estudios y de documentos en temas de aplicaciones agrícolas y bueno, también tenemos una línea importante en fertilizantes con fósforo protegido. En torno a estas líneas es que normalmente hacemos las capacitaciones y sería muy importante tener sus datos para poder contactarnos e invitarlos a próximas capacitaciones. Nuevamente muchas gracias a Gabriel por su tiempo, por la preparación y la presentación de esta conferencia, a Lionel, a todo el equipo de Rizobacter y principalmente a todos los asistentes. Quiero decir que fueron cerca de 300 las personas que se conectaron. Muchas gracias, felicidades y hasta una próxima oportunidad.